Hola, somos Andrés y Laura. Hoy les vamos a presentar el caso clínico final del programa de rehabilitación pulmonar. Se trata de un paciente masculino de 57 años con una larga historia de exposición ocupacional a silicio. Más de 20 años respirando material particulado en un ambiente laboral de riesgo. Este paciente presenta múltiples diagnósticos relevantes, como la neumoconiosis, el asma no especificado, la silicosis y una tuberculosis latente previamente tratada. También un trastorno ansioso depresivo y tiene antecedentes de cirugía de manguito rotador. Es decir, que este paciente presenta un cuadro complejo donde lo respiratorio y lo emocional se entrelazan fuertemente. Lo que lo trae a rehabilitación pulmonar es la progresión de síntomas, disnea cada vez más limitante, tos seca nocturna, opresión torácica e intolerancia marcada al ejercicio. Su MMRC de ingreso era 3 de 4, lo que muestra un impacto significativo en sus actividades diarias. Ahora vamos a revisar un poquito con más profundidad el esquema inhalatorio. Este paciente utiliza un salbutamol 100 microgramos cada 8 horas, el bromuro de hiperatropio 20 microgramos cada 8 horas, el bromuro de tiotropio 2,5 microgramos por día y la budesonida formoterol 9320 microgramos cada 12 horas. Es un paciente con silicosis y asma ocupacional. Este esquema llama la atención por varios puntos. Hay una duplicación de antimuscarínicos, SAMA más LAVA, no aporta beneficio adicional y aumenta el riesgo de efectos adversos. Uso frecuente del SABA, esto indica mal control del componente asmático o mala técnica inhalatoria. Esquema propio de obstrucción severa, aunque sus pruebas de función pulmonar no muestran obstrucción real. Desde la visión farmacológica basada en las guías de GINA del 2025, GOLD del 2025 también y las recomendaciones de la ATS-RS del 2023, el manejo racional debe evitar un sobretratamiento. Por eso la recomendación es suspender ese bromuro de hiperatropio, ya que no es útil si ya este paciente tiene un LAMA y lo único que se está haciendo es aumentando esa carga anticolinérgica. Mantener el bromuro de tiotropio porque me va a aportar un control bronquial sin la duplicidad. También mantener esa budesonida formoterol, pues este me va a cubrir esa inflamación y me va a ofrecer una broncodilatación controlada. Y el salbutamol solamente se va a usar para los rescates. Podemos ampliar un punto importante que podemos mencionar, que es la sugerencia de Montelucas. ¿Por qué considerar el Montelucas de 10 miligramos nocturno? Bueno, el Montelukast es un antagonista de los receptores de los leucotrienos. En este paciente puede ser muy útil ya que el Montelukast tiene un fenotipo de hiperreactividad bronquial asociada a asma ocupacional. Este también presenta síntomas nocturnos y lo que va a hacer el Montelukast es mejorar ese asma en la noche. También es un paciente que tiene ansiedad intensa y el Montelukast puede reducir esa percepción de síntomas en hiperreactividad inducida por el ejercicio cuando pues ya existe este componente emocional que tiene el paciente. No va a aumentar tampoco la carga broncodilatadora y va a evitar los efectos como la taquicardia, el temblor y la sensación de aire atrapado, como Como lo venías mencionando, lo importante es considerar su relación riesgo-beneficio. En este caso, tiene síntomas persistentes, especialmente nocturno, tiene componente asmático que no es dominante, pero sí influye. Su esquema inicial está basado en sobrecarga de broncodilatadoras, no en antiinflamatorios alternos. Por eso, Montelucas podría ser un complemento razonable, no sustituyente de los corticoides y el ABA, pero ayuda a estabilizar la hiperactividad, siempre vigilando efectos neuropsiquiátricos, especialmente en pacientes con ansiedad y uso de psicofármacos. es muy importante tener en cuenta la técnica inhalatoria y también los dispositivos. Este punto es un punto crítico. Un paciente puede tener el mejor esquema, pero si falla la técnica, falla el tratamiento. Con este paciente podríamos trabajar tres aspectos muy importantes. El primero sería el conteo inspiratorio y el flujo adecuado para el depósito de las partículas inhaladas. El segundo sería el uso correcto del espaciador cuando se aplica. Y el tercero, evitar múltiples disparos consecutivos porque van a aumentar esa taquicardia y esa ansiedad. Esto, educando al paciente, reduce de inmediato el uso innecesario del SABA, mejorando la coordinación y disminuyendo la sensación de aire, no suficiente,
que no podría ser fisiológico, sino psicológico y falta de técnica. Seguimos con un punto muy importante. Ahora revisamos la caminata de los 6 minutos con una pequeña interpretación bastante amplia. Que en esta caminata vemos ahora la evolución del paciente. En la prueba inicial recorrió 420 metros, equivalente al 58 o 65% del predicho, con una disnea tipo Borg hasta de 7 de 10. En la caminata final, este paciente mejoró caminando 450 metros, lo que corresponde a un 62% y un 70% del predicho. Este incremento de 30 metros es clínicamente significativo según las guías de ATS, especialmente en pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas. La velocidad promedio también aumentó de 1.1 a 1.2 metros y los síntomas disminuyeron. La disnea pasó de 7 a 5 y la fatiga de 5 a 3. Aunque la saturación final de este paciente bajó en un 92% en la caminata final, esto no representa ningún deterioro. Es una respuesta esperada porque el paciente está haciendo un ejercicio que requiere mayor intensidad. En resumen, podemos decir que este paciente mejoró la capacidad funcional, tolerancia al ejercicio y síntomas percibidos, lo cual reduce su morbimortalidad. Listo, ahora vamos a revisar las pruebas de función pulmonar. Entonces, en la espirometría inicial hay una restricción leve con una capacidad vital forzada de un 73%. Sin embargo, cuando analizamos la capacidad pulmonar total, que veremos en la siguiente diapositiva, es de un 97%. Vemos que no hay una verdadera restricción. Lo realmente importante es el atrapamiento aéreo. El volumen residual aumentó a 137 y la relación BR-TLC de 44%. Esto explica su sensación de opresión torácica y disnea intensa, incluso en ausencia de obstrucción. Efectivamente, no presenta pues ninguna obstrucción, ya que la relación del BEF1 y la capacidad vital forzada está normal. La RAU también está normal y la respuesta a la broncodilatación fue negativa. Tampoco hay una alteración en el intercambio gaseoso, ya que el DELCO fue de 86%. En conclusión, es un paciente con una pseudorestricción por posible atrapamiento aéreo sin asma activo ni EPOC real y con un componente emocional que amplifica la percepción de dificultad respiratoria. Hablar del índice de Bode, que el índice de Bode me evalúa la mortalidad y la capacidad funcional significativa. El índice de Bode me evalúa el PEF, la distancia caminada en la caminata de 6 minutos, la disnea y el índice de masa corporal. Nuestro paciente inició con un índice de Bode de 2 puntos, exclusivamente por esa disnea marcada en 3. Una disnea de acuerdo a la MRC3, indica que el paciente debe parar para respirar luego de caminar metros planos. Esto es una limitación muy severa en términos funcionales. Tras la rehabilitación, su MMRC bajó a 1. Esto es una transformación real. Significa que ahora solo experimenta disnea al realizar esfuerzos intensos. Con esta mejora, el Bode final es de 0 puntos, lo cual se asocia a muy bajo riesgo de mortalidad en 4 años según los estudios clásicos de la CELI. Ahora vamos a hablar un poco de las precauciones que debemos tener con este paciente durante la actividad física. Bueno, este paciente, como ya lo hemos mencionado, presenta silicosis, atrapamiento de aire y ansiedad. Lo ideal es mantener una saturación por encima de 90% y evitar esas caídas por debajo del 88%. Se debe realizar una supervisión muy estrecha para evitar la hiperventilación o una crisis de pánico. También se pueden hacer como respiraciones de labios fruncidos para limitar esa hiperinsuflación. La progresión del ejercicio debe ser muy gradual, nada de incrementos bruscos en velocidad o pendiente. Además, se debe utilizar pausas programadas para permitir vaciado pulmonar. El rango de la frecuencia cardíaca que presentó este paciente fue de 80 a 115 latidos por minuto. Más o menos estamos hablando de un porcentaje entre 50 y 70%. También hay que vigilar esa presión arterial y los síntomas de sobreesfuerzo. También debemos tener en cuenta que se deben evitar ambientes fríos, con polvo, y en fuerza de tren superior se cuidarán los movimientos debido a sus cirugías previas. Ahora vamos a hacer como un comentario, una retroalimentación de todo este caso. Este caso clínico es una representación perfecta de cómo una enfermedad respiratoria ocupacional como la silicosis puede combinarse con los fenómenos de la hiperreactividad bronquial, el atrapamiento de aire y
aparte de eso, sumémosle el componente ansioso que es marcadamente pues elevado, generando un cuadro clínico mucho más impactante de lo que sugieren las pruebas objetivas, como lo es la caminata y las pruebas de función pulmonar. Esto es justamente lo que lo hace tan interesante. La fisiología no siempre explica por completo los síntomas, pero sí permite entenderlos cuando se integran con la esfera emocional. Lo primero que debemos resaltar es que aunque el paciente no tiene restricción significativa, su atrapamiento es significativo. Esto explica esa sensación persistente de no poder vaciar el aire, la opresión torácica y las desaturaciones ligeras al esfuerzo. Esta dinámica ventilatoria alterada, combinada con su historial de exposición prolongada a siliz, crea un escenario donde cualquier mínimo aumento de la demanda ventilatoria se percibe como amenaza. Pero más allá de la parte fisiológica, este caso pone en evidencia algo clave en la rehabilitación pulmonar, que es que la disnea rara vez es solamente disnea. En él, la ansiedad, el miedo a quedarse sin aire, el insomnio, la hipervigilancia respiratoria y la dependencia psicológica de los inhaladores, eh, pues inflan su percepción de la gravedad de la enfermedad. Esto va a generar como tal un círculo vicioso donde esa ansiedad aumenta la disnea y como tal la disnea va a aumentar la ansiedad. Precisamente por eso uno de los mayores logros del programa sería romper ese ciclo, al mejorar su control ventilatorio, enseñarle técnicas efectivas de respiración, optimizar su medicación, un aumento progresivamente del ejercicio, el paciente irá recuperando su confianza en su capacidad para respirar. Ese cambio es también importante, cómo mejorar de 20 a 30 metros en la caminata. La evolución en las escalas clínicas también lo demuestra. Pasar de una MMRC de 3, donde la disnea interfiere incluso con las actividades básicas, a una MMRC de 1, donde solamente aparece cuando se hacen ejercicios intensos, es una transformación que va a cambiar por completo su día a día. Y esto también se ve reflejado directamente en el índice de Bode, que pasó de 2 puntos a 0 puntos. Recordemos que el índice de Bode está estrechamente relacionado con mortalidad y calidad de vida. Un Bode de 0 no solo indica un mejor pronóstico, sino que además presenta una capacidad funcional recuperada, que tendrá mejor impacto en su rol laboral, social y emocional. Este caso no solamente resalta la importancia individualizar la farmacoterapia, la simplificación del esquema inhalatorio, el retiro del SAMA, el uso racional del SABA y la consideración del Montelukast van a permitir estabilizar los síntomas del paciente sin sobrecargarlos con estos fármacos, disminuyendo la taquicardia, el temblor o la percepción errónea de la dificultad ventilatoria. Finalmente, la rehabilitación pulmonar no solo mejora valores numéricos, transforma a un paciente temeroso, limitado o con baja tolerancia al ejercicio en alguien que hoy camina más lejos, respira con más control y vive menos con menos miedo. Y ese, al final del día, es el verdadero impacto de un programa bien estructurado. Gracias por acompañarnos en esta presentación.